El boxeo del siglo XIX, desde el prize fighting, este boxeo a puño limpio, hay algunas cosas que queremos hablar. Siempre nos gusta hablar de historia del boxeo y parte de sus orígenes son a principios del siglo XVIII, cuando James Fick, que es considerado el primer campeón inglés, crea este sistema derivado del esgrima. Se conoce anteriormente algunas técnicas del boxeo, ya que venían sabemos que el pugilato romano se practicó hasta el siglo IV, así que ese combate, esa idea no se perdieron, solamente que muchas quedaron en el olvido y Fick como que toma parte de este conocimiento, lo pasa por el esgrima y crea más o menos el boxeo, que también es un antecesor. Fix entrenaba varios tipos de deportes: esgrima, lucha con bastón largo, distintos tipos de lucha populares que son sistemas de lucha locales, Lancaster por ejemplo, y eso va a entregarle al boxeo de manera muy temprana la lucha. O sea, del prize fighting heredamos los golpes al plexo solar, el recto de derecha, también la guardia de Daniel Mendoza, esta guardia alta, y también heredamos el clinch, que se va a usar durante el siglo XIX. Pero en aquellos años habían otras reglas. Y esto siempre quiero dejarlo claro. Las reglas del boxeo van a orientar cómo es ese boxeo. El boxeo que tenemos actualmente funciona para las reglas del boxeo olímpico o del boxeo profesional. En este caso, este boxeo tiene muchas menos reglas y es un boxeo más violento, es un boxeo que podría ser más funcional en un combate a mano limpia, por ejemplo. Y estas reglas decían, que las reglas de Broughton, que el asalto continuaba hasta que había un caído. Después de una caída había una cuenta de 30 segundos y el combatiente debía levantarse y encarar a su oponente. Esta cuestión es interesante, se debía levantar y quedarse mirando al oponente en una línea central que se llama scratch. O sea, no era solo caerse y pararse, había que llegar al centro o declararse vencido. También se prohibía golpear al oponente caído, aunque vamos a ver en combates al menos por los que están grabados, Jack Dempsey, cómo intentaban levantarse y eran golpeados. Es una cuestión bastante interesante de ver, ¿no? Estas reglas, aunque básicas, van a comenzar a estructurar el caos de peleas que prácticamente no tenían ninguna norma. Y James Fick lo hace porque es la única forma finalmente de vender este estilo de combate, ¿no? El acondicionamiento, el entrenamiento es básico y es brutal, pero también es bastante funcional. El entrenamiento del boxeo a puño limpio era implacable, como el propio deporte. O sea, la ausencia de guantes protectores, aunque se sabe que existían las escuelas de pugilismo hacia 1821 que usaban unos mitones, no se parecen en nada a los guantes actuales. Los combates eran muy largos y extenuantes, y esto va a hacer que este boxeo se oriente hacia la resistencia física. Hay una cuestión que es súper importante entender: el boxeo actual funciona bajo la norma de la potencia, la explosividad. El boxeo de este tiempo funciona en base a la fuerza y la resistencia. Entonces, ¿cómo se entrenaba esto? Había una capacidad cardiovascular, una resistencia general, que junto con la habilidad de soportar el castigo y seguir luchando, estaba la idea del el bottom game, que era un método fundamental para esto. Son caminatas enérgicas a larga distancia. En general 10 millas, 16 kilómetros, es bastante. Es bastante. No se sale a trotar porque no existe calzado deportivo. Este entrenamiento requería solo tiempo y terreno. Y estas largas caminatas son la base de la resistencia cardiovascular. También hay una cuestión que es la dureza. El cuerpo es acondicionado para recibir golpes sin la amortiguación de los golpes. O sea, perdón, sin la amortiguación de los guantes. Se realizaban ejercicios de golpeo, compañeros, a menudo a puños desnudos, muy similar a lo que hace el karate. Esto igual hay que verlo así. Y la idea era acostumbrar el cuerpo al impacto, sobre todo los antebrazos, para bloquear golpes. Es una práctica dolorosa, ¿ya? Creo que simultáneamente podríamos poner acá al Muay Thai, al boxeo del siglo XVII, XVIII y al karate como con los mismos tipos de acondicionamiento. Obviamente cada uno tiene su línea de golpe, ¿no? La idea era la capacidad de recibir un golpe y continuar. Esta habilidad se consideraba más importante que incluso dar un golpe, porque el prize fighting es un estilo de lucha
que lo que busca es el agotamiento extremo. Es un tipo de lucha de demolición. También hay una cuestión bien interesante en el entrenamiento, que es desarrollo a través de ejercicios de peso corporal. Para muchos boxeadores, mediante el trabajo manual y pesado inherente a sus profesiones, la mayoría eran mineros, estibadores, son cargadores de puerto, herreros, ejercicios específicos de su trabajo, como cargar sacos, golpear mazos, utilizar pues, las mismas picotas, herramientas de a diario, eran fuente de poder para la espalda, por ejemplo. Los ejercicios específicos para acondicionar técnicamente el boxeo incluían flexiones de brazo, flexiones sobre los nudillos, sobre las yemas de los dedos para fortalecer las muñecas, puentes. La lucha es extremadamente popular en esta época, entonces siempre van juntas, así que la lucha va a ser un ejercicio que se va a utilizar bastante para fortalecer el cuello, la espalda y el centro, y se va a entrenar siempre con lucha. En el prize fighting hay agarres. Yo siempre digo que hay 4 distancias: una distancia de golpeo larga, una media, donde van a estar los ganchos, por ejemplo, al hígado, los ganchos al mentón, y una corta, donde inmediatamente se va a pasar al agarre. En el prize fighting se mantiene la distancia, porque si tú estás encima te van a agarrar y te van a plantar contra el suelo. Creo que se entienda que es un estilo que está mucho más preparado para combatir sin armas. Está mucho más preparado. Y este enfoque en el acondicionamiento del cuerpo, con muy poco se hacía mucho, se plantea como la simplicidad, o sea, acondicionar el cuerpo con las herramientas naturales, puños, antebrazos, la capacidad de resistir el castigo, convirtiéndolo en una fisiología de combate. O sea, el boxeador del prize fighting tiene algo que es distinto al boxeador ahora, que es un boxeador que va a tener muchísima tolerancia al dolor. Prepara su cuerpo para recibir castigo. Y todo esto va a ser a través de una transformación física y mental. Es un boxeador que es capaz de adaptarse a una gran cantidad de castigos. Las técnicas que se van a usar van a ser simples y efectivas. Los golpes van a ser golpes directos, básicamente rectos, ganchos, uppercuts, y la técnica es cuidadosa para no dañar los nudillos del nudo. La mayoría de los golpes van a ir primero al torso, y una vez que vayan liquidando el torso, agotando el torso, van a ir golpeando la cabeza. Curiosamente, estas son ideas que, por ejemplo, están presentes en el boxeo mexicano, que al menos hasta 1919 vas a tener bastantes combates de prize fighting en México, que están registrados desde 1860 en adelante. Así que estas ideas, siempre hablo de ideas conceptuales dentro del boxeo, van a seguir. Los agarres y derribos van a estar presentes. El boxeo del siglo XIX agarra y derriba. Y las reglas de Broughton, posteriormente en London Price Rules, van a ir introduciendo algunas pequeñas mejoras. Van a permitir una cantidad significativa de agarres. El clinch o el chancer, que es el chancery, que se conoce como una especie de el agarre de la cancillería, que era un agarre por detrás del cuello. Los derribos, como el cross buttock, que es una especie de derribo con la pierna adelantada, y diversos tipos de zancadillas muy similares a los derribos del judo. Hay algunas fuentes que sugieren que también existirían el uso de patadas, pero son más bien patadas bajas, que se conocen como porri, que son patadas como casi a los talones, ¿no? Aunque en general, tanto en los manuales como en las pinturas, lo que sale sobre el prize fighting es combate a puño limpio. No tenemos noción de algo con patadas. Hay algunas reconstrucciones, pero yo al menos en ningún manual las he encontrado. La postura y la defensa de un boxeador de prize fighting va a estar diseñada no solo para lanzar golpes, sino también para defenderse de los intentos de agarre del oponente y bloquear golpes entrantes. También va a haber una gran cantidad de fintas. A pesar de la crudeza aparente, se desarrollaron sutilezas tácticas como el uso de fintas. Hay un famoso campeón de la época, Tom Spring, que es un campeón de principios del siglo XIX, que tiene una finta súper rara que se llama el Harlequin Step, que es como un movimiento con las piernas para simular un gancho, y inmediatamente contragolpeaba con una derecha. Es bien interesante esto. Hay poca información sobre esto. El equipamiento para este entrenamiento era mínimo.
prácticamente inexistente en las peleas públicas. Hay una utilización de un implemento que se llama el muffin, que es un guante acolchado muy primitivo, introducido por las reglas de Broughton, que se utilizaban exclusivamente para el entrenamiento y en general en los sparring clubs, que eran lugares como más de clase alta donde se entrenaba el boxeo, que se llamaba pugilismo. Hay una disputa ahí en la época entre algo que se llama el pugilismo, que es básicamente entrenar el boxeo como con técnicas, con contragolpes, con defensa, y el prize fighting, que ya directamente golpes a puño limpio, apuesta y mucho alcohol y violencia. En competición del prize fighting, sí, no importa si estaba en un sparring club o en un prize fighter de una minería, por ejemplo, se hacía siempre a puños desnudos. Y hay una filosofía que es interesante dentro del prize fighting, que es la supervivencia en un entorno brutal. Se valora mucho la resistencia extrema, la capacidad de absorber mucho castigo. Esto se conocía como un concepto que se llama The Game, que es como la capacidad que tienes de absorber castigo. Es curioso porque todas estas ideas siguen presentes en el boxeo mexicano, por ejemplo, que es un boxeo que tuvo una fuerte influencia del prize fighting desde 1860 en adelante. No lo digo en las técnicas, lo digo en la forma de ver el boxeo. Siempre digo lo mismo, el boxeo se ve de distintas maneras en distintas culturas. No es igual en todo el mundo. Las reglas del London Prize Rules, aunque van a introducir un ring cuadrado, van a prohibir ciertas acciones como morder, picar los ojos, los golpes bajos, que todavía se permitieron un combate muy crudo, cuando alguien caía, por ejemplo. Y bueno, como dije, está la regla de los 30 segundos, y esto hace que cuando se cae alguien, comienza un nuevo asalto, y así. Entonces, si alguien se cae 9 veces, van a haber 9 asaltos. Y se podía caer 9 veces porque habían derribos. También hay una discusión famosa en el que se llama Cone Bend, que tiene un combate y el tipo se lanza al suelo para descansar, evidentemente. Son 30 segundos de descanso. Eso era una forma, era algo que pasaba. Y efectivamente hay una cuestión curiosa, que el entrenamiento va a ser holístico, va a tener resistencia para tener asaltos interminables, pero también fuerza para los intercambios en el agarre y una habilidad de golpeo. Porque es un deporte curioso porque tiene golpes, pero tiene lucha, pero tiene bastante resistencia física. Entonces se va a entrenar la carrera de larga distancia, el levantamiento de troncos, el uso de mazos, en general la gimnasia sueca, que por ejemplo la gimnasia que se practica como preparación física general, es una gimnasia muy de posturas, va a trabajar mucho las posturas físicas. Y también ejercicios principalmente de golpeo con mazos, con hachas, van a ser base de este sistema, o sea, generando potencia, resistencia y fuerza. Insisto, la velocidad no es tanto un tema del prize fighting. En el prize fighting hay una alta tasa de intercambio y lo que se busca es resistencia a los golpes. Y esa va a ser la forma de cierta manera, ocupar también en el entrenamiento el peso corporal como un elemento muy importante dentro del entrenamiento. Se va la carrera de larga distancia, los ejercicios corporales, los ejercicios de sombra, los ejercicios de lucha. La lucha es un sistema de acondicionamiento físico gratuito, histórico, que tiene una tremenda base, y va a ser principalmente la que se va a usar. Como para cerrar este capítulo como aclaratorio del prize fighting, quiero decir que es un sistema que esencialmente lo que busca es un combate en resistencia que dure bastante, porque era lo que el público quería ver, y una batalla como de voluntades, de quién termina de pie, ¿no? Y esa es la épica del prize fighting, y esto va a seguir hasta al menos 1915, no es hasta 1919 que Jack Dempsey lo va a cambiar todo cuando comienza como la lluvia de knockouts, ¿no? ¿Hay boxeadores noqueadores en el prize fighting? Sí. John Sullivan va a ser uno de ellos. Otro bastante conocido va a ser Sam Dutch. Pero esencialmente es un boxeo que se va
va a existir de esta manera, ¿ya? Como con estas normas y estas reglas. El prize fighting siempre es bueno volver a él porque es parte del pasado inmediato del boxeo. Tenemos talleres en el legado del jab, taller de boxeo mexicano, de boxeo norteamericano, de boxeo soviético, están disponibles en legadodeljab.cl y también nos puedes hablar en Instagram. Tenemos el taller de defensa y nos puedes consultar, estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify. Síguenos para más en el legado del jab.